Buenas tardes, señores alumnos. Quisiera saber si escuchan, por favor. Sí, doctor. ¿Ven la pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Buenas tardes, señores alumnos. Vamos a dar inicio a la clase que corresponde hoy día martes 7 de abril. Vamos a ver lo que corresponde a valvulopatía aórtica y valvulopatía pulmonar. Bien, las valvulopatías aórtica pulmonar, así como la valvulopatía, las válvulas mitral y tricuspidia, son unas estructuras que se abren y se cierran bien, esto es normalmente, pero cuando estas estructuras, estas puertas, no se abren bien o no se cierran bien, ya entramos en una alteración estructural y funcional. Cuando no se abren bien, se denomina estenosis. Y cuando no se cierran bien se denomina insuficiencia. Cuando está cerrado no debe regresar sangre, no debe dejar pasar sangre. Y lógicamente cuando se abren estas puertas debe dejar salir el flujo sanguíneo sin ningún problema. Pero cuando se abren mal, quiere decir que están obstaculizando el paso de este flujo sanguíneo. Por lo tanto, va a haber una repercusión tanto estructural como funcional. Entonces, nos vamos a referir en este caso a la valvulopatía aórtica, llámese estenosis, llámese insuficiencia. Siempre hay que recordar la parte anatómica, como ven en la imagen, cómo están posesionados. Las válvulas tricúspide y la válvula mitral son los orificios más grandes. Y los orificios más pequeños que están en la parte superior, tenemos a la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Siempre la válvula aórtica está en el centro dentro de esta estructura. Acá tenemos a las válvulas cuando las aurículo-ventriculares están cerradas y las sigmoideas, tanto la aórtica como la pulmonar, están abiertas. Y en el caso de la fase diastólica, las válvulas auriculoventriculares están abiertas y lógicamente las sigmoideas están cerradas. Siempre debemos recordar los focos de ocultación, que en este momento ustedes ya deben haber repasado y deben conocer muy bien. Siempre tener estas zonas de foco de ocultación para nosotros identificar qué válvula puede estar comprometida cuando tenemos algún signo o síntoma, en este caso que podemos auscultar como son los soplos, los ruidos cardíacos. Aquí tenemos una pieza anatómica, vean con paciencia, vean la delimitación, el ventrículo izquierdo, VI, ventrículo izquierdo, la pared posterior que está abajo, el septum interventricular que está en el medio, el ventrículo derecho arriba, la aorta, el trayecto de salida, la válvula mitral y la aurícula izquierda. Este es un corte longitudinal, sagital. Fíjense cómo el corte de la estructura anatómica, ahora con la tecnología, uno ya puede evidenciar, estudiar a través de un ecógrafo sin necesidad de ingresar a la parte cardíaca. Fíjense, aquí tenemos un trazado ecocardiográfico donde podemos visualizar el septum interventricular en el medio, ventrículo derecho arriba, ventrículo izquierdo al medio, y fíjense el trayecto de salida, estas dos flechas de la aorta. Tenemos abajo la aurícula izquierda, tenemos la válvula mitral donde está señalando la flecha y tenemos las cuerdas tendíneas con el músculo papilar y lógicamente la pared posterior. Vuelvo a la anterior pieza, acá en un corte longitudinal y acá en ese corte longitudinal, pero a través de
un transductor que corresponde a un ecocardiógrafo. Entonces yo puedo estudiar a través de este equipo, hacer las mediciones respectivas, hacer las medidas de las paredes ventriculares, hacer las medidas de las cavidades, tanto ventricular como auricular, y eso negro que ven es sangre, y puedo estudiar la velocidad de la sangre con que sale por las válvulas. A eso se denomina Doppler. Entonces la combinación de ecografía más Doppler es un estudio mucho más integral para conocer la anatomía, la morfología y la hemodinámica en la parte cardíaca. Entonces, tenemos una valvulopatía aórtica donde hay una estenosis, donde hay una regurgitación y lógicamente tenemos etiologías que pueden darnos estas anomalías. Una de ellas es la fiebre reumática, que felizmente en la actualidad ya se ve bien raro, muy raro, porque ahora ya hay prevención. Antes esta era la primera causa de las valvulopatías que se presentaban tanto en la valvulopatía aórtica como en las otras válvulas. Y por una infección de un estreptococo beta hemolítico que producía una alteración a nivel cardíaco y también podía producir una alteración a nivel renal. Pero degeneraba, alteraba, lesionaba las válvulas, sobre todo la válvula aórtica, la válvula mitral. Felizmente, en la actualidad y es mucho menos porque ahora hay prevención desde niños, que es donde actuaba esta infección, ya se hace un estudio más intenso, se da antibióticos a cualquier infección en la garganta del niño y ya se evita esta complicación posterior. La evolución de las válvulas en cuanto a la enfermedad depende mucho la magnitud del daño valvular, la velocidad con que se instala esta infección o esta alteración, compromiso de la función ventrículo izquierdo, y esto está ligado a la severidad de la enfermedad o no. Si es leve, lógicamente el compromiso de la función también va a ser leve, pero si es severo, va a haber un compromiso muy rápido, se va a alterar mucho más rápido la estructura ventricular y por ende la parte funcional y hemodinámica. Y si este es un paciente que tiene factores concomitantes como diabetes, enfermedad renal, hipertensión, va a traer mucho más rápido el problema cardíaco en sí, en el miocardio, en la función ventricular. Entonces, una endocarditis lleva a una complicación mayor, porque va a haber alteraciones hemodinámicas como incremento de la presión en las aurículas, compromiso de varios elementos y mediciones hemodinámicos como el gasto cardíaco, y hay un desbalance entre aporte y consumo de oxígeno miocárdico provocando isquemia miocárdica. Por lo tanto, esta es la válvula aórtica que nos toca repasar, conocer. Ustedes tienen a la izquierda la pantalla una válvula aórtica con sus tres velos bien cerrados, coaptan, cierran bien. A la hora del cierre no dejan escapar ningún tipo de líquido, en este caso la sangre. Y tenemos al lado derecho, cuando hay apertura total de esta válvula y evacuando la sangre en la fase de eyección, sin ningún problema. Cuando hay estenosis aórtica, entonces hay cierre o falla en la apertura de la válvula, provocando una obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el corazón, el músculo cardíaco, el músculo ventricular izquierdo tiene que ejercer mayor presión para vencer esta obstrucción de la mala apertura. Y esa función de hacer más contracción hace de que se hipertrofie el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, acuérdense, porque es pregunta de examen,
que aquí hay una sobrecarga de presión. En el caso de la estenosis valvular aórtica, hay una sobrecarga de presión. Por lo tanto, eso va a llevar a una hipertrofia ventricular izquierda. Va a engrosar su pared ventricular en forma, ya puede ser uniforme o puede ser, si es que la fuerza es mayor en un lado, puede ser asimétrica. La obstrucción, la estenosis, puede estar encima del plano valvular o puede estar debajo del plano valvular o puede estar en la misma válvula. Y de ahí sus nombres de estenosis valvular aórtica en sí, cuando está en el mismo plano, es subvalvular cuando está abajo y cuando es superior es supravalvular. Acá pueden notar este tipo de clasificación. En el lado izquierdo ven acá cómo hay una estenosis supravalvular. En el medio tenemos una estenosis al nivel de plano valvular y a la derecha tenemos la estenosis subvalvular. Vean la flecha que está indicando dónde está la lesión. Entonces, en la estenosis valvular aórtica no hay una buena apertura, por lo tanto, la salida a la hora de la elección va a encontrar una obstrucción y esto va a dar lugar a la hipertrofia ventricular. Entonces, esta sobrecarga de presión se transmite hacia arriba y esto puede ser transmitido hacia la aurícula izquierda. Por lo tanto, va a haber sobrecarga de presión aurícula izquierda. Esta, a su vez, se transmite hacia las venas pulmonares, incrementando la presión. Por lo tanto, va a haber una congestión a nivel pulmonar, trayendo el trasvase de líquido hacia el alveolo y provocando la disnea que ustedes conocen a grandes esfuerzos, a mediano esfuerzo, a grandes esfuerzos, de acuerdo a la severidad del caso, de acuerdo a la velocidad del compromiso y de acuerdo, lógicamente, a todos los otros factores, comorbilidades que esté presente en el paciente que hace que esta enfermedad sea mucho más intensa o no. El área normal de la válvula aórtica es de 2.5 a 3.6. Esto se mide con el ecocardiógrafo y uno tiene que estar siempre vigilante en los casos en que hay estenosis para que esto no siga ese proceso de cierre, porque una indicación de este cierre nos va a llevar a determinar con probabilidad de hacer un reemplazo valvular en el futuro. Se habla de una estenosis grave cuando la superficie valvular es inferior a 0.5 centímetros. Esta medición es arbitraria, porque hay algunos autores que dicen que menos de un centímetro, ya debemos considerar grave. Lógicamente, si es 0.5 es crítico, pues, ¿no? Y entonces, el paciente ya necesita, lo más antes posible, un tratamiento de angioplastía o un reemplazo valvular. Entonces, la estenosis valvular aórtica tiene etiologías. Puede ser congénita, hay casos en que nacen estos pacientes así, pueden nacer con una válvula o con una bicúspide, normalmente es tricúspide. Entonces ya puede haber este problema congénito. O puede ser adquirida porque puede ser por fiebre reumática que le mencionamos, o puede ser degenerativa. Acuérdense que la edad no es buena. La edad calcifica la parte arterial y la parte valvular y muchas veces puede degenerar en una estenosis valvular aórtica. Si bien es cierto, cuando es degenerativa no lleva a mayores estenosis, puede llegar a un nivel 2, a un nivel 3, pero no llega más allá. Entonces hay que evaluar bien si este paciente a su edad avanzada necesita una intervención o no. Todo va a depender del compromiso sintomatológico, de cómo este paciente hace su vida diaria.
si ya está con repercusión, hay limitación para el esfuerzo o simplemente puede tolerar. Acuérdense que acá, en los pacientes de edad, hay que ver el riesgo-beneficio. Muchas veces la operación es mucho más riesgosa que el beneficio, de tal manera que hay que estudiar bien al paciente, hay que clasificar bien al paciente para indicarle el tratamiento adecuado. Acá vemos una válvula aórtica calcificada y esto hace que la apertura sea limitada. Se dice que la frecuencia en estos casos epidemiológicamente es más en los varones. Y en los adultos jóvenes, cuando se presenta este caso, hay que demostrar que no sea un problema congénito que no fue diagnosticado de niño. Y generalmente en los jóvenes, si es que se encuentra, probablemente sea bicúspide o haya tenido una enfermedad infecciosa que, como le digo, ya no se ve mucho en la actualidad. Entonces, la obstrucción progresiva a la inyección da un aumento de la presión intraventricular. Por favor, tomen en cuenta lo que les estoy mencionando. La estenosis valvular aórtica existe una sobrecarga de presión. Esta sobrecarga de presión a nivel de cavidad ventricular izquierda hace de que haya hipertrofia ventricular. Por lo tanto, esta hipertrofia puede darnos una isquemia miocárdica, produciéndose lo que conocemos como angina de pecho también. No es necesario que haya coronariopatía en estos casos, pero también va asociado con coronariopatía. No es siempre frecuente esto, pero en estos pacientes donde hay esta evolución, puede ir con esa combinación. O sea que tenemos una isquemia miocárdica tanto por la hipertrofia, la sobrecarga de presión, como por alguna coronariopatía. Cuando está avanzado el proceso de hipertrofia, está en una fase de mayor progresión, comienza a haber dilatación del ventrículo y esto es un signo de mal pronóstico, porque la fracción de eyección ya va a caer, porque hay mucho deterioro y no se ha controlado adecuadamente en su momento respectivo y a veces ya es irreversible este proceso de alteración ya anatómica. Entonces, puede también asociarse a insuficiencia valvular mitral, etcétera, etcétera. Cuando hay mayor compromiso, lógicamente, la hemodinamia ventricular está más complicada. Entonces, ya en los estadios finales, una dilatación del ventrículo izquierdo nos va a llevar a una caída de la fracción a eyección y, lógicamente, este paciente va a necesitar ya otro tipo, no solamente medicamentos, fármacos, sino probablemente dispositivos para tratar de sobrellevar esta caída de la fracción de eyección. Esto ya han debido revisar seguramente en sus charlas de seminarios. Hoy día, por ejemplo, han podido ver insuficiencia cardíaca, han podido ver toda la fracción de eyección, como hay fracción de eyección reducida, intermedia o preservada. Y de acuerdo a estos casos de fracción venida a menos, de acuerdo a la sintomatología del paciente y de acuerdo a la respuesta del paciente, se requiere o no dispositivos ventriculares. ¿Qué clínica tiene? Ustedes van a encontrar en los libros una triada clásica, que es la angina de pecho, el síncope y la disnea de esfuerzo. Es una triada que cuando se presenta lo más probable es que sea una estenosis valvular aórtica, pero no es exclusiva de la estenosis valvular aórtica, ojo, no es exclusiva. Pero puede existir, si existen estos tres, lo más probable es que sea estenosis valvular aórtica cuando va asociado con el soplo, va asociado con otras sintomatologías que tenemos que descubrir. Uno de los
Complicaciones, pues, es la muerte súbita, porque al haber hipertrofia, de acuerdo a la severidad del caso, cuando hay hipertrofia, esta hipertrofia conlleva arritmias. Y estas arritmias pueden ser malignas. Puede haber taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, que lleva después a una muerte súbita. ¿Por qué? Porque ya se desarrolló mucho la alteración de la arquitectura miocárdica ventricular, de tal manera que ya genera arritmias malignas, y esto a veces ya es poco tratable cuando la enfermedad ha sido muy avanzada ya. La angina típica de esfuerzo o reposo asociada al 50% de coronariopatía. Ya les dije que también está dada por la isquemia subendocárdica, por la hipertrofia ventricular, por la sobrecarga de presión. El síncope es la pérdida de conocimiento, y que para algunos es un síntoma de mal pronóstico. La disnea, el empeoramiento de la insuficiencia ventricular, que me lleva a disnea a pequeños esfuerzos, ortopnea, también es signo de mal pronóstico. Hay hipotensión arterial cuando ya está muy avanzado el caso. Acá tenemos la disnea de esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay una insuficiencia cardíaca por bajo volumen. Puede haber asociado con arritmias que comprometen más el caso de la insuficiencia ventricular, y por ende hay mayor incremento, sobrecarga de presión a nivel auricular y a nivel de venas pulmonares, como les dije antes, congestión pulmonar, y esto me puede provocar disnea en diferentes grados de acuerdo a la evolución de la enfermedad. ¿Qué signos tengo? Tengo un pulso carotidio, un pulso radial disminuido, al que denominamos parvus tardus. Como hay obstrucción a la salida del ventrículo hacia la aorta, y ustedes saben que la aorta ya se distribuye al sistema general y a los miembros inferiores y superiores, entonces vamos a encontrar un pulso, el pulso en la radial, que llega más lento, menos intenso. Al ser más lento y menos intenso, a eso se denomina parvus tardus. Después vamos a encontrar como característica un soplo sistólico, áspero, como si estuviesen raspando un cuero, a nivel del foco de la válvula aórtica, que está en el segundo espacio paraesternal derecho, y en el tercer espacio paraesternal izquierdo, el accesorio aórtico o de Bell. Puedo encontrar ahí un soplo, pero como esta sangre va hacia arriba, hacia las carótidas, hacia el callado aórtico, puedo encontrar a nivel de cuello también el soplo, porque este ruido se arrastra hacia la vía hacia donde va la sangre. En este caso, la aorta se abre y bota hacia arriba, hacia las carótidas. Por lo tanto, jala este ruido, este soplo, y yo puedo encontrar ese mismo soplo en carótidas, porque está siguiendo la vía por donde está yendo la sangre. Por lo tanto, es fácil reconocer en el caso de la estenosis valvular aórtica. El electrocardiograma entonces va a mostrar hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Y en los rayos X puede aparecer calcificación de la válvula. ¿Qué exámenes tengo? Tengo el electrocardiograma, que es básico para ver hipertrofia o no. Tengo la teleradiografía del corazón y grandes vasos para ver la silueta cardíaca. Tengo la ecocardiograma Doppler, que ahora es el gold estándar. Acuérdense, el estudio gold estándar en cardiología, que ya debe hacerse a todos, es la ecocardiografía Doppler,
porque me está dando mucho más datos. Me da anatomía, me da grosor de paredes, me da mediciones, me da movilidad, cómo están las válvulas, me da área de las válvulas, que es importante, y me da la velocidad de la sangre por la cual sale por las válvulas. Eso se llama Doppler. Y esta combinación de eco-Doppler me da un estudio más fidedigno. Casualmente, con los equipos modernos, cada vez está siendo mucho más exacto, que con estos estudios es suficiente para decidir operar o no. Cuando hay dudas, entonces ya me voy a hacer otro estudio, como la tomografía axial computarizada, el angioten, la resonancia magnética, o en todo caso hago un estudio hemodinámico con cateterismo cardíaco. Tengo todos los elementos como para precisar mejor el diagnóstico si con alguno de los exámenes no me ha resuelto. Fíjense aquí en la radiografía, vean la silueta cardíaca que no está muy agrandada. No está muy agrandada. ¿Y por qué? Vamos a ver. Fíjense, en la estenosis valvular aórtica hay calcificación, hay hipertrofia ventricular izquierda, pero a expensas de su cavidad. Es decir, crece el ventrículo, pero va cerrando su cavidad de tal manera que si ustedes se ubican, la cavidad ventricular izquierda está a un lado izquierdo, pero adentro, porque está creciendo la pared hacia adentro, es decir, la cavidad está limitando, está disminuyendo la cavidad ventricular. Ya ese hecho de disminuir la cavidad ventricular me va a provocar una insuficiencia ventricular. El hecho de que haya hipertrofia ventricular, la pared, ya me va a causar arritmias. Pero la silueta cardíaca van a ver que está casi normal. Ustedes ven acá la punta del corazón está medio redondeada. Eso nos da una idea de que casualmente existe allí un problema de una enfermedad que puede ser valvular, en este caso la estenosis. Si ustedes hacen la medición que corresponde en radiología, ustedes van a ver que este índice cardiotorácico está prácticamente dentro del normal. Ojo, esto también pregunta de examen, porque acá, teniendo una estenosis valvular aórtica, yo no tengo mayor crecimiento ventricular en el sentido de imagen. Miren el índice cardiotorácico. Ustedes ya saben sacar el índice cardiotorácico. Miren, por favor, la silueta del corazón. No está muy agrandada. Les estoy insistiendo para hacer la diferencia con la insuficiencia valvular aórtica. El grado de estenosis valvular aórtica ya hago con las mediciones. En el ecocardiograma hago diferentes cortes, como les presenté al inicio, mido las cavidades, mido las paredes, esos datos voy metiendo en la computadora del eco y me va a dar el área valvular. Ustedes ven acá abajo el área valvular de más de 1.5, otro es de 1 a 1.5 y otro es menor a 1. De acuerdo a estas mediciones yo puedo considerar cuando es leve, moderado, grave. Lógicamente hay que entrenarse uno en hacer estos estudios para ubicar las cavidades, las paredes, hacer las mediciones adecuadas y en base a eso y con las tablas que tengo puedo clasificar el estado de severidad de compromiso de la válvula. Hay otra forma que es igual con mediciones y también vean que puedo obtener el área valvular. Puede haber diferencias en algunos centímetros, ¿no? En algunas mediciones por los autores, pero no es tanto de tal manera que sí puedo determinar cuándo es leve, moderado, severo. Entonces, el tratamiento de la estenosis valvular aórtica puede ser, cuando es ligera, moderada o apretada, va a diferenciarse. Cuando el
existe una estenosis valvular aórtica, puedo hacer una valvuloplastía. ¿Qué significa? Yo meto un catéter, ustedes están viendo ahí, meto un catéter por la arteria aorta y llevo este balón que ustedes ven acá está ya inflado, pero es un catéter que va desinflado y coloco a nivel donde está la válvula cerrada, meto por el agujerito donde está y ahí en el medio lo dejo y insuflo para que la válvula se abra. Ahí va a lograrse que se rompa la válvula y se va a abrir. Ese rompimiento lógicamente va a traer sangrado, pero estos casos se va asociado con anticoagulantes, es un protocolo con anticoagulantes para que cuando se abra y haya sangrado, estos anticoagulantes no coagulen para que no se trombose otra vuelta. Entonces yo dejo abierto, he abierto mecánicamente la válvula y lógicamente ya la sangre fluye mejor. Esto puede hacerse cuando los casos ameritan, cuando yo no tengo otro tipo de tratamiento que ofrecerle. Y esto puede ser una alternativa, la valvuloplastía aórtica. Existen unas canastillas, ¿no? Que puedo meter a nivel del estenosis valvular mitral y dejar ahí. Estas canastillas son como unos resortitos, pero que están plegados. Pero una vez que lo dejo en el sitio de estenosis, se abren, se pliegan hacia las paredes, haciendo de que funcione una válvula que hace la función de válvula aórtica. Este es el TAVI, famoso TAVI, que en los hospitales del seguro, tanto el Rebagliati como el Obrero y el INCOR, lo hacen frecuentemente. ¿Por qué? Porque hay que tener insumos, hay que estar capacitados y adiestrados, hay que tener todos los recursos humanos, logísticos y las válvulas que cuestan para poder realizarlo. Esto en los hospitales nacionales no he visto que lo haga casualmente por los recursos económicos. Este TAVI a nivel de aorta se lleva con un catéter, este resorte, esta válvula que está plegada, acá ya está abierta, se está plegada y una vez que se ubica a nivel de aorta, se suelta y se abre, se despliega, así como ya ustedes están viendo acá, dos válvulas diferentes y comienza a funcionar. Esto es mucho más fácil que lo que se hacía antes, que se tenía que abrir el corazón, abrir las costillas, el tórax, entrar al corazón y sacar el anterior y colocar la válvula nueva. Pero esto ya se imaginarán que es mucho más cruento, más doloroso, más riesgoso, etcétera, etcétera. Con esto se está mejorando, no es la panacea, pero se está mejorando en la mejora de los casos. Los pacientes que no pueden entrar a este método se tienen que ir al reemplazo valvular. Acuérdense del TAVI, que cada vez está mejorando los procedimientos, siempre están cada vez gente capacitándose y está saliendo más exitoso. Todo procedimiento siempre tiene sus complicaciones. Este no está exento de complicaciones. Ahora no vamos a hablar de ello, pero estamos hablando como una alternativa de tratamiento en la estenosis valvular aórtica. Por lo tanto, hay indicaciones, no cualquier paciente con estenosis valvular aórtica puede entrar, tiene que haber unas indicaciones y tiene que haber contraindicaciones también del TAVI, no todos hacen, no todos pueden ir. Y existe el otro tratamiento quirúrgico que es el reemplazo valvular. Hay reemplazo mecánico como hay reemplazo biológico. ¿Cuál es la diferencia? El mecánico es un metal especial, no es cualquier metal, es un metal especial, lógicamente es mucho más duro, dura más. Y existe otra prótesis biológica que es de tejido
humano o de tejido animal. ¿Cuál es la diferencia? Es que el mecánico de todas maneras va a producir trombos, por eso es que tiene que ser siempre anticoagulado, y en cambio el biológico no produce trombos, pero su durabilidad no es tan larga como el mecánico si es que se hace todas las limpiezas, diligencias, todas las normas que señala para mantener bien estas válvulas. Y la valvuloplastía aórtica que ya mencionamos. Aquí tenemos la prótesis mecánica, aquí ven las válvulas, hay diferentes tipos de válvulas, a través de los años cada vez se mejora la válvula, aquí ya entra la ingeniería médica y estos son las válvulas que se pueden usar. Acá tenemos la prótesis biológica que está reforzado por tejido humano o tejido animal. Y acá ustedes están viendo cómo se coloca cuando se abre el corazón. Acá el corazón ya la costilla, las costillas, el tórax está abierto y acá el corazón también está abierto y está a nivel valvular. Ya han sacado el tejido malo valvular y están colocando la válvula nueva, están implantando una válvula nueva. Este procedimiento dura 6 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas, de acuerdo a que tenga o no complicaciones y de acuerdo también para el tipo de paciente. Bueno, hasta ahí la estenosis valvular aórtica. La insuficiencia valvular aórtica, entonces todo lo contrario. ¿Qué cosa es la insuficiencia valvular aórtica? La insuficiencia valvular aórtica se da en fase diastólica. Fíjense lo que yo estoy mencionando. ¿En qué siglo se está dando? En fase diastólica, mientras que la estenosis se daba en fase sistólica. Este se da en la fase diastólica. ¿Qué cosa hay acá? Hay un regreso de la sangre porque no se cierra bien, es decir, acá hay un mal cierre de la válvula aórtica. Por lo tanto, la sangre regresa ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar con el ventrículo izquierdo? Acá hay una sobrecarga de volumen, que es totalmente diferente a lo que hemos visto en la estenosis valvular aórtica. Vimos que en la estenosis valvular aórtica era sobrecarga de presión. Acá es una sobrecarga de volumen, de líquido, totalmente diferente. Por lo tanto, al haber sobrecarga de volumen, esto es como si fuese un globo que uno llena de agua y va a crecer ese corazón. Se va a distender, pero a expensas de su pared. Acá no va a haber hipertrofia, acá lo que va a haber es dilatación, la pared se va a adelgazar. De tal manera que cuando yo hago un ecocardiograma, lo que voy a ver ya no va a ser hipertrofia, sino lo que va a haber es dilatación. Y la pared ya no va a estar gruesa, sino más bien delgadita. Así como llenamos un globo con agua y después lo vaciamos, van a ver que el globo queda fofo, queda distendido a expensa de su pared que se adelgazó. Así va a suceder acá en la insuficiencia valvular aórtica. De tal manera que ya pueden imaginarse que esta estructura también al llenarse de líquido va a ser insuficiente en algún momento determinado y lo que va a traer es la insuficiencia cardíaca, congestión a nivel auricular y congestión a nivel de venas pulmonares y congestión a nivel de pulmón, porque va a haber trasvase y va a haber congestión en diferentes grados. Entonces, la insuficiencia valvular aórtica, hay una falta de coaptación adecuada de las válvulas, hay un reflujo de sangre, por lo tanto, el ventrículo izquierdo se llena de sangre, sobrecarga de volumen. Acá pueden tener una idea, la imagen que está a su derecha, como a la hora de la diástole debe estar cerrada, pero regresa sangre hacia el ventrículo. La flecha me indica que está regresando sangre hacia el ventrículo. Está sobrecargando de volumen. Cuando uno hace un estudio, hay gente que podemos tener un grado de insuficiencia leve que no lleva a un trastorno hemodinámico, pero por alguna razón, llámese edad, llámese factor
genético, llámese alteración estructural, puede existir, ¿no? Pero no debe producir mayor alteración morfológica, estructural y menos hemodinámica. Lógicamente, esta prevalencia siempre aumenta con la edad y la relación hombre-mujer siempre afecta más al hombre. ¿Puede haber insuficiencia aórtica aguda? Claro que sí. Cuando hay una infección o cuando hay una disección aórtica aguda o puede ser traumática en los choques que hay de los carros y el timón aprieta el tórax, puede haber bruscamente un traumatismo y puede provocar una lesión valvular y puede haber una insuficiencia valvular aórtica aguda. Cuando se dan en forma aguda es mucho más dramática, más severa y más mortal que cuando es crónica porque el corazón se va adaptando. Por lo tanto, una aguda ya estamos imaginando todo el dramatismo que produce esta enfermedad. ¿Tenemos anomalías crónicas? Claro que sí. Ya les dije que la reumática inflamatoria antes era común, ahora hay menos, mucho menos, pero no hay que dejar de pensar porque si nos descuidamos, así como vuelven los virus, puede venir esta enfermedad y provocar nuevamente una pandemia en los pacientes de menor edad en las cuales dejamos de prevenir. Por eso es que ya los pediatras están advertidos, los otorrinos están advertidos que en los niños cualquier infección inmediatamente antibiótico y hacer un seguimiento con los exámenes laboratoriales respectivos, ¿no? Hay las anomalías bicúspide, la comunicación interventricular alta que da alteración a nivel valvular aórtico y la hipertensión severa cuando en algún momento determinado ya puede alterar la válvula aórtica y eso conllevar a un mal cierre de la válvula. Puede haber dilatación de la raíz aórtica, puede haber un síndrome que se denomina síndrome de Marfan, que es congénito, que es genético, que trae unas alteraciones genéticas, y lógicamente ahí va con alteración, necrosis quística de la arteria media, de la capa media de la aorta, y eso trae alteración a nivel valvular, ¿no? Lógicamente el síndrome de Marfan va asociado con otras anomalías como problema de visual. Puede haber en caso de hipertensión o la ortitis sifilítica, que ya tampoco se ve porque ya este es un tratamiento con antibiótico que antes se podía ver, pero es bueno saber que esta enfermedad sí existió. La espondilitis anquilosante que también puede provocar. Entonces, ¿qué se produce acá? Una sobrecarga de volumen y esto trae una alteración hemodinámica. Después hay una serie de compromisos como la disminución de la presión arterial y aumento de la presión diferencial. Es decir, entre la diástole, la sístole y la diástole va a haber una diferencia mayor que nos puede inducir a pensar cuando encontramos una presión, por decir 150 con 50 de diastólica, puede sugerirnos que puede estar metido una insuficiencia valvular aórtica. ¿Qué signos y síntomas tenemos? Tenemos disnea de esfuerzo que nos va a traer por la congestión pulmonar. Disnea que está a diferentes grados, desde el gran esfuerzo a pequeños esfuerzos, a reposo, disnea paroxística nocturna, ortopnea, trepopnea y el extremo de esta insuficiencia ventricular, de esta congestión pulmonar es el edema agudo pulmonar que es severo. Podemos tener angina de pecho, podemos tener palpitaciones, mareos, ¿no? Y lógicamente, lo que mencionaba, la insuficiencia cardíaca, llevarme al edema agudo pulmonar. Hay diferencia en la presión arterial, como le mencionaba. Hay un pulso de Corrigan o pulso célere, que es como el martillo agua. En este caso, a diferencia de la estenosis valvular aórtica, acá el pulso es fuerte, intenso, pero también es colapsante. Vamos a sentir que hay un pulso fuerte
pero también cae rápido. Este se llama pulso colapsante, pulso de Corrigan o Seller. Y este mismo hecho de que el pulso, el volumen sistólico sea fuerte y después haya una caída, da lugar a un signo de Muset. Muset es un movimiento de la cabeza como si yo estuviese afirmando, como si yo estuviese diciendo sí con la cabeza, por el colapso, es el llenado rápido a la salida, porque la salida está bien, en caso de la insuficiencia la salida está bien, pero hay un colapso rápido que hace de que la cabeza haya ese movimiento como si yo estuviese diciendo sí o estuviese afirmando. Esto se denomina signo de Muset. Para algunos autores esto es signo de gravedad. La presencia de esto me está diciendo que es una insuficiencia valvular aórtica de moderada a severa. Tenemos el signo de Quinque que se puede ver en el lecho unguial. Ustedes presionen y van a ver cómo pulsa, cómo se apaga, se prende. Cuando esto es mucho más intenso, me está hablando de que pueda existir una insuficiencia valvular aórtica. Y así existen unos signos y soplos que ya trae de acuerdo a la severidad del caso. No todos estos signos y síntomas aparecen en un paciente. Todo va a depender de la severidad del caso. El signo de Müller es de la úvula. Así como le dije que la cabeza se mueve, la úvula también se puede tener ese movimiento, de un movimiento por la sístole que se da y la diástole que hay caída de la presión. Entonces puede haber un choque de punta más intenso y lógicamente va a haber un soplo diastólico. Así como en la estenosis hubo un soplo sistólico, acá un soplo diastólico. Y el soplo diastólico es de bajada, es decir, regresa la sangre hacia el ventrículo. Por lo tanto, esto ya no se va a irradiar hacia la carótida, sino más bien va a ir hacia bajo. O sea, se ubican en el foco aórtico y el soplo va a ser hacia abajo, un poco hacia abajo, en el borde external izquierdo, pero un poco hacia abajo. Y el soplo de Austin Flynn, que es un soplo que se produce a nivel de válvula mitral porque hay una onda que cuando cae la sangre por la válvula aórtica, esta onda va hacia la válvula mitral y puede producir un soplo a ese nivel que se denomina Austin Flynn. Hay un soplo holodiastólico, hay un choque de punta más hiperkinético, hay un pulso célero saltón, acuérdense del tipo de pulso, y hay signos periféricos, ¿no? Y después ahí tienen una serie de datos que se complementan. Vuelvo a repetir, no todo esto puede existir en un paciente. Puede haber 5 o 6 de estos que me hacen pensar en una insuficiencia valvular aórtica. ¿Qué procedimiento diagnóstico igual que el anterior? Tengo la parte clínica que es rica en sintomatología, signos y síntomas del lado ventricular izquierdo. Tengo el electrocardiograma que me puede dar agrandamiento, aumento del QRS que me habla de un agrandamiento ventricular. Tengo la radiología donde yo voy a ver el corazón inmenso, grande a comparación de la estenosis valvular aórtica. Tengo el ecocardiograma tanto transtorácico como puede ser transesofágico para ubicar mejor, hacer las mediciones mejor de las estructuras de las cavidades, ¿no? De las paredes. El ecodoppler y el cateterismo cardíaco. Ojo que también tenemos el TEM, el TAC, la resonancia magnética. Acá tenemos lo mismo que estoy mencionando y una serie de estudios que se pueden realizar para mejorar el diagnóstico. Entonces, a nivel de electrocardiograma voy a encontrar pues signos de crecimiento ventricular. Acá está la teleradiografía del corazón, lo que les mencionaba. El corazón acá, la silueta cardíaca está mucho más grande. El índice cardiotorácico
ya está alterado, a diferencia de lo que vimos en la estenosis valvular aórtica, que prácticamente se veía como normal. En cambio, acá vean el ventrículo izquierdo que está ya pegándose a la pared torácica. Por lo tanto, se ve más grande y hay una gran diferencia entre lo que es insuficiencia valvular aórtica y estenosis valvular aórtica en la radiografía. Entonces, el ecocardiograma, que viene a ser lo estándar, me va a confirmar o no la insuficiencia valvular aórtica y la severidad del caso para hacer el tratamiento adecuado. El tratamiento entonces va a depender de muchos factores, ¿no? Allí pueden tener como la válvula, cuánto tiempo tiene, qué síntomas tiene el paciente, desde cuándo, ¿no? Y hay muchas preguntas y datos que nos van a ayudar a determinar la severidad. El tratamiento médico, a esto se refiere a un tratamiento farmacológico. Siempre se empieza por los cambios de estilo de vida. Esto quiere decir limitación en el volumen, bajo en sal, evitar comida chatarra, no hacer sobreesfuerzo, ¿no? Y no aumentar de peso o bajar de peso, ¿no? Cuando el paciente tiene todo esto y no consigue estabilizarse hemodinámicamente, entonces ya vamos a los siguientes pasos. El tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento quirúrgico también hay que sopesar la edad del paciente, las complicaciones que puede tener el paciente y el riesgo-beneficio. Se hace un seguimiento de todos estos pacientes en todos sus niveles de severidad y en todos los niveles de tratamiento, sea que alguien se quedó solamente con tratamiento farmacológico o con tratamiento, por supuesto, de reemplazo valvular, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, uno ya programa cada 2 meses, cada 6 meses, de acuerdo a cómo va el paciente para hacer un seguimiento. Y cada 6 meses o anual se hace un estudio ecocardiográfico para ver cómo está funcionando la válvula. O sea, yo puedo hacer un seguimiento de la válvula que he colocado como prótesis de reemplazo valvular en estos pacientes. Muy bien, eso es lo que corresponde a insuficiencia y estenosis valvular aórtica. Está programado hacerle la valvulopatía pulmonar. Señores alumnos, ¿se ve bien la pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, la enfermedad valvular pulmonar. Señores estudiantes, por favor, pongan atención a lo que les voy a decir. La válvula aórtica y la válvula pulmonar, el mecanismo es el mismo. Las dos válvulas tienen el mismo mecanismo. Si bien es cierto, la válvula aórtica pulmonar son diferentes, una corresponde al lado izquierdo y otra corresponde al lado derecho. Sus comunicaciones son diferentes con cada arteria y con cada ventrículo. De ahí los signos y síntomas que uno corresponde al lado derecho y al lado izquierdo. Pero acá cuando estudiamos estenosis e insuficiencia estamos hablando solamente del mecanismo.
para que entiendan, por favor. Entonces, el mecanismo es similar al anterior, solamente que los signos y síntomas va a corresponder en este caso del lado derecho. Cuando hablemos de la valvulopatía mitral y tricuspidia, que son las auriculoventriculares, los dos, el mecanismo son similares. Por lo tanto, la diferencia va a estar en que la valvulopatía mitral corresponde al lado izquierdo, su conexión está con el ventrículo izquierdo, con la parte, todo que corresponde al lado izquierdo, mientras que en la tricuspidia está con el ventrículo derecho y todo lo que corresponde en la aurícula, y etcétera, etcétera, el lado derecho. Por lo tanto, los signos y síntomas son diferentes. Pero a la hora de estudiar valvulopatía, lo mecánico es similar. Por eso es que lo que han entendido en la estenosis valvular aórtica, en la insuficiencia valvular aórtica, se aplica aquí en cuanto a la apertura y en cuanto al cierre. El mecanismo es de eyección, el mecanismo es de regurgitación, cuando es insuficiencia valvular aórtica, insuficiencia valvular, en este caso pulmonar. Por favor, presten atención entonces a lo siguiente. Acá nuevamente tenemos las válvulas auriculoventriculares que están abajo, que son más grandes, y aquí en el medio es la válvula aórtica y aquí arriba la válvula pulmonar. Acá tienen al lado derecho lo mismo, ¿ya? Es para una ubicación anatómica. Entonces, ¿qué cosa es la estenosis valvular pulmonar? Es lógicamente la falta o la alteración en la apertura de la válvula pulmonar a la hora de la eyección, a la hora de la fase sistólica, porque ahí es donde se produce la salida de la sangre, en este caso por la arteria pulmonar hacia los pulmones. De tal manera que la estenosis me está diciendo que esa apertura no está bien, está limitada. Ya ahí puede entrar una serie de variantes en cuanto a severidad, puede ser leve, moderado, severo. Pero lógicamente, cuando es mucho más severo, las complicaciones son más severas. Si yo tengo más Me falta la obstrucción, cama 12, me falta un solo paciente. Ah, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dígame. No, no, yo soy recién en el a área. ver que cierren ahí, por favor. Ah, ya, lo que pasa es de que a mí me asignan 3 camas de este lado al día y 3 camas del otro lado. Son 6 pacientes al Pueden día. avisar Y hoy a día me habían cortar, a ver, programado la cama 12 y 9 y el paciente la cama 7. pueden avisar O sea, me faltaría la cama 12. Pero mañana puedo agregarlo a la lista. Por favor, me pasa que después de llegar hasta el punto del staff. Por eso que la terapia del estaban con pueden otra avisar sala, para que priorizaban cierren por la... el tema este que Sí, para que el doctor, sábado algo ya. así. Ya, claro. Sí, lo que pasa es que temprano me asignan las camas. Ya. Entonces tengo que hablar con el doctor yo. No, claro, o sea, yo mañana lo puedo agregar a la lista y hablo con el doctor, pero sí, o sea, me asignan 3 de este lado y 3 del otro lado. Ajá. Por favor, disculpe, doctor, porque sí, un platico y una galletas. ¿Yo? No, gracias, gracias, gracias. Se pueden comunicar, Ah, ¿no? todo. Ah, ya, ya, gracias, gracias. Identifiquen quién es la persona, ¿ya? Tienen que tener cuidado. Sí, Entonces, como... No, está bien, Voy está a comprar el bien. esposo. Gracias, gracias. Como está prohibida la comida, casi no estoy aquí. Gracias, gracias. Está bien. pueden Pero avisar, por mañana lo favor. pongo en la lista. Diandra. Diandra. Sí, doctor, Yo estoy estoy que le asignada a la llamo. sala 1 y a la sala 2. Entonces, de allá me ponen 3 pacientes y acá 3. Son 6 pacientes del Pero total. yo tenía sabido que Ya. estaba bloqueado el Claro. micrófono para ustedes. Ya, ya está bien. Creo que si mañana me contesta. Ya, ya está bien. Ya está bien. Doctor, me parece igual usted la puede mutear. Ya. Sí, doctor, dándole clic izquierdo, si no me equivoco, puede darle mute a la señorita. No me conteste la... Ya, 9, 9, Doctor, ¿Cómo se llama disculpe, ella? usted también la puede silenciar. 6, 9.
porque sale como anfitrión. Ya, pero ¿dónde? Diana. Se busca el nombre y ahí debe salir la opción de silenciarlo. ¿Quién me está timbrando? Gracias. Es Ya, Diandra, ¿no? mañana lo veo. Sí, doctor. Ya, ya no hay problema. Ya, listo, listo. Pero bueno, ya. Entonces, tenemos entonces la obstrucción a nivel de la válvula pulmonar, igual que la estenosis valvular pulmonar. En este caso, ¿qué cosa va a haber? Va a tener que ejercer una mayor presión el ventrículo izquierdo para poder vencer, perdón, el derecho para poder vencer a la estenosis de la válvula pulmonar. Por lo tanto, va a ejercer una sobrecarga de presión y lo que va a dar es una hipertrofia ventricular derecha. Al haber una hipertrofia ventricular derecha, va a ser a expensas de la cavidad ventricular. Entonces, ya esta misma hipertrofia puede darme arritmias como el caso anterior. Pero lo peor es que puede darme arritmias malignas que puede llevarme a una arritmia que puede dar muerte súbita. O en todo caso puede provocar después trombosis por la gran hipertrofia que hay porque lleva una cardiopatía isquémica. Entonces, si hay sobrecarga de presión, lo que va a hacer es sobrecargar también la presión a nivel auricular derecho y la aurícula al sobrecargarse, lo que va a hacer es de que a la hora de que ingresa la sangre venosa por las cavas a la aurícula derecha, va a encontrar incremento de la presión y esto se va a transmitir a las venas cavas, por lo tanto va a haber incurgitación yugular, hepatomegalia, todo lo que ustedes saben como signos y síntomas del lado derecho, sencillamente porque ha habido una sobrecarga de presión. Otra vuelta, muchachos, les estoy diciendo que esta es pregunta de examen y a veces es pregunta a nivel de concurso, a nivel de internado, etcétera, de residencia. Aquí hay sobrecarga de presión porque hay una estenosis, hay una fuerza muscular que se tiene que incrementar a nivel ventricular y se incrementa la presión a nivel de cavidad, sobrecarga de presión. Y lógicamente las causas pueden ser congénita, adquirida, como hemos mencionado anteriormente, no cambia acá. Lo que sí hay que tener en cuenta que acá hay un síndrome carcinoide, si bien es cierto, no es lo frecuente, pero tampoco es raro. Se puede presentar porque el síndrome carcinoide comienza a invadir y provocar esta estenosis, ¿ya? Siempre tener en cuenta cuando hay otros criterios de disminución de peso, ¿no? Anemia y una serie de determinantes que provocan un cáncer, ¿no? Acá pueden ver a nivel del lado derecho, el azul, cómo la válvula pulmonar está cerrada, cuando debería estar abierta, donde dice válvula pulmonar, debería estar abierta, dejar pasaje para que salga bien la sangre, pero acá hay una obstrucción y esto hace que el ventrículo ejerza mayor presión para que vaya la sangre hacia los pulmones. Entonces, hay una alteración hemodinámica ahí, porque hay incremento de las cámaras a ventricular derecho, por lo tanto, ya cuando hay una hipertrofia y una hiperplasia del ventrículo derecho conlleva a un más deterioro hemodinámico que me trae el colapso, entra una insuficiencia ventricular derecha. Entonces, ¿qué signos y síntomas tenemos ahí? Soplo sistólico en la fase eyectiva, pero en el lado derecho. Incremento del impulso ventricular derecho, hay congestión venosa, hay soplo sistólico en foco de la válvula pulmonar, ingurgitación yugular, ascitis, edema de pared, visceromegalia y edema de miembros inferiores que corresponde al lado derecho. Por eso es que yo puedo presumir que
Cuando yo encuentro un soplo, es más del lado derecho cuando tengo asociado estos signos y síntomas. Lógicamente, antes nosotros estudiábamos el soplo a través de lo que se llama fonocardiografía. Les hago mención como historia. Este soplo se estudiaba de esta manera y salía así dibujado. Entonces, por eso es que en la estenosis valvular aórtica se habla que el soplo era en diamante, así, en rombo. Mientras cuando es insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspidia, era así en barra. Más o menos es para que tengan una idea, ¿no? Un poquito de historia. Pero ahora ya esto no se estudia mucho así. ¿Y por qué? Porque se tiene el ecocardiograma que ya me da mucho más datos precisos, ¿no? Acá tenemos entonces una estenosis valvular pulmonar. Miren que la silueta cardíaca no está agrandada. Igual que la estenosis valvular aórtica, la silueta cardíaca no se agranda porque se hipertrofia a expensa de la cavidad, es adentro lo que está sucediendo. Pero acá la válvula pulmonar se incrementa porque ya hay una alteración física hemodinámica que hace que este botón se incremente. Pero la silueta cardíaca, fíjense que está dentro de parámetros normales. Pero si a esto yo le sumo un soplo sistólico a nivel de válvula pulmonar, entonces ya me puedo imaginar que puede tratarse de una estenosis valvular pulmonar. Tenemos la ecocardiografía, acá son unos cortes que nosotros denominamos en ecocardiografía, donde de acuerdo a la imagen, al corte, ya defino dónde está la aorta, dónde está el ventrículo derecho, dónde está la arteria pulmonar, y ahí esas flechitas que ustedes ven, está la válvula pulmonar que viene desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Entonces ahí se ve que está mal abierta, ven esa calcificación y está mal aperturada. Entonces ya eso me está produciendo una obstrucción a la salida del flujo y lógicamente me va a dar una hipertrofia. Esa misma salida de la sangre del ventrículo derecho hacia la pulmonar, cuando pasa por ese orificio, produce una velocidad de la sangre. Y esa velocidad está dibujada al lado derecho, donde dice 4.4. Entonces ya hay cálculos definidos que de acuerdo a esas velocidades yo puedo determinar el área de la válvula. Es todo un estudio, esto hay que capacitarse, pero más o menos deben tener una idea que todas estas mediciones sirven casualmente para determinar la severidad del paciente. Entonces, ¿qué estudios tengo? La electrocardiografía, teleradiografía de corazón y grandes vasos, la ecocardiografía transtorácica, ETT transtorácica, o la ecocardiografía transesofágica. Cuando la transtorácica no me determina bien, ¿por qué? Porque el paciente es gordito, porque el paciente ha tenido radioterapia y eso ha fibrosado la parte torácica. Entonces, para ver bien, meto como si fuese un estudio de endoscopía que hacen los gastros, más o menos es así, se mete un catéter que ya no va al estómago, esto se queda a la mitad nomás porque va a estar cerca al corazón y va a determinar más dibujo, mejores figuras y precisión de las medidas que puedo hacer. Tenemos cateterismo cardíaco, la angiografía del corazón derecho, tenemos la tomografía axial computarizada, tenemos la tomografía de emisiones multicortes y tenemos la resonancia magnética, que son caras. No todos los pacientes se les pide. En Estados Unidos, que todo está subvencionado, se hace todo esto aunque no lo necesita. En cambio, acá nosotros no podemos pedir y hacer eso, sino de acuerdo a la necesidad, porque es costoso. Entonces, de acuerdo a esa evaluación ecocardiográfica, yo puedo decir el grado del área valvular y de acuerdo al área valvular puedo decir cuando es ligera, moderada, severa. Son unos valores que uno hay que aprender. Entonces, la estenosis valvular pulmonar, cuando es ligera, se deja ahí nomás, no hay ningún problema. En cambio, cuando es severa, sí podemos hacer
lo que hicimos, la apertura de una valvuloplastia, podemos poner un balón, romper la válvula que se abra, poner anticoagulantes y por lo menos se apertura. Si eso no es suficiente, entonces ya tenemos que ir al reemplazo valvular, como hemos mencionado. La estenosis pulmonar leve tiene un pronóstico bueno, pero la severa ya hay que tener un tratamiento con valvuloplastia o en todo caso a reemplazo valvular. Hay que tener en cuenta dentro de la etiología al síndrome carcinoide, que muchas veces pasa desapercibido cuando no vemos que haya otro tipo de etiología, y hay que pensar en esta enfermedad, que no es frecuente, pero tampoco es raro. Sí se ha presentado casos y cuando está a tiempo, bueno, se puede solucionar en algo, ¿no? Y tenemos la insuficiencia valvular pulmonar. La insuficiencia valvular pulmonar, aquí el problema es en la fase diastólica y su mecanismo de regurgitación, es decir, no cierra bien la válvula y regresa sangre. ¿De dónde? De la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. Por lo tanto, ¿qué regresa? Volumen. Por lo tanto, el ventrículo, ¿qué va a recibir? Volumen sanguíneo. Va a haber una sobrecarga de volumen, ya no es una sobrecarga de presión. Y al haber sobrecarga de volumen, lo que va a traer es dilatación. Va a crecer el corazón a expensas de su pared, que se va a adelgazar. El ejemplo del globo que ya les dije se aplica también aquí. ¿Qué causas tiene? Congénita, adquirida, ¿no? Ahí pueden ver que la endocarditis siempre ha sido una etiología común, que en este momento está controlado. El carcinoide, que no hay que perderle de ojo, y el síndrome de Marfan, que también está metido, ¿no? Cuando a veces se hace procedimientos invasivos por otro tipo de causa, a veces se puede provocar una iatrogenia y provocar alteración de la válvula. Acá tienen ustedes en el lado izquierdo un corazón normal y al lado derecho, como en la arteria pulmonar, como a la hora del cierre hay reflujo, regresa sangre hacia el ventrículo derecho, por lo tanto se va a sobrecargar de volumen. ¿Y qué va a hacer? Que el ventrículo derecho sobrecarga de volumen, se llena, y la aurícula, al abrirse la aurícula, porque tiene que llenar el ventrículo, va a encontrar que ya está lleno. Entonces la aurícula también hace de que ese volumen sanguíneo se retrase, por lo tanto el volumen a nivel auricular también se congestiona. ¿Y qué va a traer? Que las venas cavas superior e inferior también se congestiona, dando por resultado ingurgitación yugular, igual que la anterior, congestión venosa a nivel de miembros inferiores, circulación colateral, ascitis, hepatomegalia, pero en este caso por el mecanismo de sobrecarga de volumen. En caso de la estenosis será sobrecarga de presión, este es sobrecarga de volumen, pero da los mismos signos y síntomas. El mecanismo, tanto en la estenosis como en la insuficiencia, son diferentes. Entonces, ¿qué signos y síntomas tengo ahí? Lo mismo que el anterior. Hay un soplo, en este caso va a haber un soplo en la fase diastólica, hay un soplo de Graham-Still, hay ingurgitación yugular, la ascitis, la visceromegalia, edema inferiores. Por supuesto, todo esto de acuerdo a la severidad. Más severo, más signos y síntomas. Menos severos, no puede haber todos estos signos y síntomas. ¿Qué estudio tengo? La ecocardiografía, que me va a ayudar un montón. Acá tengo lo mismo que les decía, cómo se estudiaba antes los soplos. ¿Qué estudios tengo? La electrocardiografía, teleradiografía del corazón y grandes vasos, ecocardiograma Doppler, cateterismo cardíaco, tomografía axial computarizada, el TEM, y la resonancia magnética. Por lo tanto, si yo les hablaba que en el caso, por ejemplo, del lado derecho, hay congestión pulmonar, hay sobrecarga de presión, la aurícula también no se escapa de eso,
y va a crecer la aurícula. Y la aurícula cuando crece del lado derecho, crece así como está acá. Está indicado, simbolizado acá. La onda P se alarga, crece hacia arriba como en punta. A eso se denomina P pulmonar, ¿no? O P tricuspidia. Siempre que vean un incremento de la onda P, crecimiento de este tipo, hacia arriba, es generalmente del lado derecho. Si crece la aurícula, la onda P, pero se ensancha, es decir, es ensanchado, no hacia arriba, sino ensanchado, y hay una curvatura, como si fuese una M, como si fuese un, un, una muesca en el medio, eso es más mitral, de M, acuérdense de M, mitral. Cuando es hacia arriba, más pulmonar tricuspidio. Esos son unos datos que puede ayudar. No todos presentan, pero si aparece, nos puede ayudar en el diagnóstico electrocardiográfico. Y la ecocardiografía del ventrículo derecho hipertrofial se acompaña de hipertensión pulmonar, ¿no? Un movimiento anormal o paradójico de tabique interventricular. También es posible apreciar la imagen del aleteo o flúter sobre la válvula tricúspide. Entonces, acá hay una serie de datos que corresponden más a la ecocardiografía, para hacerles ver que con la ecocardiografía hay una serie de datos, detalles para mejorar la visualización. Ahí tenemos ecodoppler color, ¿no? Y ahí estamos acá al otro lado a la derecha, en blanco y negro, cómo estamos midiendo ven ese dibujo como un cono, es porque está señalando esa parte de medición. Nuevamente, de acuerdo a las medidas, yo puedo decir cuándo es severo o no y cuándo hay congestión pulmonar con problemas de fracción de eyección conservada o no. Esto me puede ayudar a ver y precisar en el caso de insuficiencia cardíaca. Y el cateterismo cardíaco en el caso de pacientes que son más difíciles para ver qué está ocurriendo a nivel de válvula pulmonar, para ver si se reemplaza o no la válvula cuando los casos son más difíciles. Entonces, el tratamiento de la insuficiencia pulmonar habitualmente no requiere tratamiento, salvo que produzca ya de una sintomatología mucho más evidente que el reemplazo valvular pulmonar, no queda otra cosa que realizar. Entonces ahí tenemos el tratamiento farmacológico que siempre empieza desde un régimen higiénico dietético, sintomatológico, si los síntomas no son controlados por el tratamiento farmacológico, entonces vamos al reemplazo, el recambio valvular. Todo esto se hace en una junta médica, no corresponde solamente a no solamente corresponde a, a querer recambiar, sino se trata de ver cómo se puede mejorar de acuerdo al caso clínico, si es que sintomatológicamente se puede compensar con tratamiento médico. Acuérdense que el reemplazo de valvular, estamos abriendo el corazón, no es fácil, es riesgoso. Muchas veces se cambia la válvula, pero a la hora de que se termina, el paciente no despierta. ¿Por qué? Porque hay muchos factores, criterios que suceden durante la operación. Una operación más prolongada, el riesgo es mucho mayor. No se puede estar anestesiando al paciente por muchas horas. Y estos son casos clínicos donde casualmente se ve, pues, si el riesgo es mayor o menor para poder realizar el reemplazo valvular. Un ratito que ya estamos por terminar.
Pues mi pantalla no. ¿Corre o no? ¿Se ve? Sí, doctor. No, pero la diapositiva ha cambiado. Sale en tratamiento de insuficiencia pulmonar. Sí, en eso mismo, no ha cambiado, ¿no? No, doctor. Un ratito. ¿Ya cambió? Sí, doctor, ya cambió. Ya, perfecto. Entonces, miren, el tratamiento quirúrgico, les he traído un esquema, una diapositiva para que vean que el tratamiento quirúrgico, eh, hacer el estudio es en una sala especial. Fíjense todos los equipos que hay ahí. Acá, lógicamente, están recién preparando el caso, pero acá entran como 6 o 8 personas cuando hay un tratamiento quirúrgico. Es un montón. Y todo tiene que estar esterilizado, todo tiene que estar medido y controlando al paciente. Como le digo, la operación puede salir exitosa, pero a la hora de despertar el paciente no despierta. Esos son los casos que han ocurrido. ¿Por qué? Porque hay patrones hemodinámicos que no se ha llevado, no se ha controlado bien. Entonces, cuando hay un tratamiento quirúrgico, cuando hay una resucitación severa, cuando hay evidencia progresiva de esta enfermedad, cuando hay más disfunción sistólica del ventrículo derecho, ¿no? O en aquellos pacientes que tienen cardiopatía congénitas que además de la insuficiencia valvular pulmonar, hay un defecto congénito que hay que tratar de corregir, ¿no? Con una insuficiencia pulmonar residual importante. Aquí tenemos el tipo de válvula, ¿no? Acá se menciona que la prótesis, más que la mecánica, la biológica es mejor. ¿Por qué? Porque cuando hay insuficiencia pulmonar, las presiones son menores a comparación de las presiones que maneja la aorta. La aorta maneja unas presiones severas. Por eso es que en la aorta a veces es preferible el empleo de prótesis mecánicas que son mucho más durables por el tipo de presión que maneja la aorta. En cambio, la pulmonar maneja presiones más bajas y entonces se necesita una prótesis biológica que da menos trombos, no coagula y puede soportar el tipo de presión que tiene la válvula, la pulmonar. Bueno, hasta ahí. Y el seguimiento, como hemos hablado, el seguimiento es cada 6 meses, cada año, siempre que se vea las condiciones del paciente, ¿no? Si el que está más estable, se puede hacer cada 6 meses, hacer ecocardiografía, y el que está menos inestable, cada 2 meses, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Todo claro, doctor. Bueno, son las 4. Les agradezco la presencia a ustedes. Pongan atención en los puntos que les he mencionado, porque a mí me interesa que sepan eso. El conocimiento no tiene por qué esconderse. Y por eso es que yo les digo qué cosa voy a preguntar, qué cosa me interesa que sepan. Por favor, ojalá que hayan, por lo menos hayan entendido de lo que yo he hablado. Si hay algo que no está claro, van a ver que en fisiología, en fisiopatología, pueden mejorar esto de repente o pueden reforzar, ¿ya? Les agradezco la presencia, señores alumnos, y buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.